Bueno, buenos días. Una vez más, este domingo de Economía en el Retiro, por la Asamblea de Economía del 15M. Y hemos invitado hoy a Daniel Vila. Daniel Vila es economista, analista, escritor, fundador de ATAC, y bueno, muchas otras cosas, y es realmente un privilegio tenerle con nosotros. Y en fin, vamos a dar paso a una charla que se llama la competitividad como estrategia del capitalismo, el caso europeo. Es un trabajo que Daniel está adelantando y que nos va a privilegiar con esta primicia, que es contarnos lo que está pensando sobre este tema. Sí, hola, buenos días. ¿Tengo que apretar algún botón además? ¿Me oís así? Sí. Pero casi que se me oye así también, ¿no? No, lo digo porque me cansaré del chisme este en la mano, ¿no? Bueno, buenos días. Cuando venía en el taxi volando porque me confundí de horario, no por el cambio de reloj, sino porque lo miré mal, decía, ayer el día estaba malo, malísimo, y quizás yo hubiera dado algún poco de claridad con lo que voy a contar. Hoy no mejoro el día, tiene toda la claridad, toda entera él, y espero que no resulte gris la exposición que os voy a hacer, ¿no? El motivo por el que hago esta pequeña excusa es porque es un tema que yo estoy trabajando, no solo, porque hoy nadie puede ni debe trabajar solo, trabajando en contacto con la organización a la que pertenezco, que es ATAC, en contacto con las manifestaciones que hay en la calle, porque como dice Tony Negri, si no se oye la lucha no se entiende nada, y también estoy dedicando tiempo a trabajar solo, desde una experiencia personal no académica, lo que supone importantes limitaciones para lo que puedo contar, ¿no? De todas maneras, la primera sorpresa que he tenido al proponer, conversando con Liliana, lo de venir hoy, al proponer el título de lo que hoy podía yo introducir, la primera sorpresa es que resulta como atractivo. Nos resulta como atractivo el que el tema de conversación pudiera ser la competitividad. Y la conclusión que saco es que no le estamos dedicando nada de atención, desde los movimientos sociales, desde la izquierda en general, a esto de la competitividad. Y me parece que eso supone costes políticos importantes, fundamentalmente para nosotros que vivimos en el marco de lo que es la construcción europea. En ese sentido, pues espero que lo que hoy podamos conversar nos ayude, y me ayude a mí con total seguridad, a aclarar un poco más por dónde hay que hincarle el diente a esto de la competitividad, con la intención de poder definir claramente las estrategias que nos permitan enfrentarnos al modelo de construcción europea y tener una alternativa social real, que en definitiva es, creo, el objetivo común que podemos tener todos nosotros. Liliana se corrigió al leer el título, al decir el título de memoria, y dijo la competitividad como estrategia del capital, y añadió del capitalismo, y aprovecho esa corrección de Liliana para hacer alguna precisión sobre el título mismo, ¿no? Porque al utilizar la expresión estrategia del capital se me ve el plumero de cierta formación analítica marxista, que le adjudica al capital una existencia subjetiva, por decirlo así, ¿no? Y que no le pone nombres y apellidos de banqueros, sino que lo identifica como un proceso social activo que marca objetiva y materialmente nuestra existencia, ¿no? Esa reflexión obviamente tiene una matriz analítica marxista que he intentado mantener, y por eso he dicho capital y no capitalismo, porque creo que estamos cautivos de un peligro importante, y es el debate si esto es una crisis o es una estafa, que yo creo que se deriva de esta necesidad de encontrar nombres y apellidos concretos y conspiraciones concretas para entender lo que está pasando, ¿no? Mi exposición reniega de una concepción conspirativa de la historia. Reniega radicalmente, aunque como las meigas, a ver las haylas, ¿no? Si conspiraciones hay, pero no me parece que sea la manera de entender nada.
Y cuando decimos esto es una estafa, creo que estamos cargando demasiado las tintas sobre la idea de que esto se planificó, se planeó, y es la etapa número 17 de un proceso que se inició premeditadamente, no se sabe cuándo, ¿no? En mi opinión, la crisis les ha venido a ver también a ellos, es decir, es una crisis del capital que el propio capital transforma en una estafa para poder hacernosla pagar a nosotros. Y por lo tanto, la estafa es una segunda etapa de la crisis y es el instrumento que están usando para salir de la crisis. En ese sentido, considero inútil el debate sobre si es crisis o es estafa, porque es una crisis convertida en estafa. Y con esto quiero subrayar el hecho de que al ser crisis hay algo que no les está funcionando y que los enfrenta también entre ellos, las finanzas con la industria, estados nacionales entre sí y demás. Si no tomamos este enfoque, me parece que podríamos no entender, por ejemplo, por señalar una anécdota, el significado que tiene lo que Assange y Snowden están haciendo hoy con esto de Wikileaks y con esto del espionaje entre países. Porque es curioso que toda la denuncia que tanto Assange como Snowden han hecho, o al menos han aparecido en los medios hasta ahora, siempre implica y solo implica a los estados, a los gobiernos, a la política. No ha aparecido un solo correo que se haya mandado la Coca-Cola con la JP Morgan. Y se deben de mandar abundantes correos entre ellos. Es decir, todavía está vetado el que aparezcan las relaciones de poder que se establecen entre las grandes corporaciones. Assange amenazó con sacar los papeles de JP Morgan y todavía no los ha sacado. Y Snowden era empleado a sueldo de una empresa privada cuyo propietario es el fondo Carlyle. Con lo cual, Carlyle tenía todos estos datos antes de que Snowden nos lo cuente a nosotros. El esquema de enfocar la cuestión desde la competitividad, en mi opinión, nos permite hacer algo que estamos subestimando, que es analizar el papel de las grandes corporaciones. Entiendo que la competitividad es un diseño estratégico que favorece a las grandes corporaciones globales. Y por lo tanto, eso es materia innegociable del capitalismo actual. ¿Qué hacemos con ello? Si es innegociable, es un interrogante político importante. Subrayo esto para hacer énfasis en algo que voy a desarrollar a continuación, que es la importancia de la empresa, de la figura de la empresa y de la gran corporación en todo este proceso. El hecho de que haya situado este análisis en el marco del caso europeo es por acotarlo, por ceñirlo políticamente, porque habría que analizarlo globalmente al fenómeno, pero soy incapaz de hacerlo globalmente en primer lugar, y en segundo lugar creo que si nos constreñimos a la experiencia de la construcción europea, podemos sacar más conclusiones políticas en el corto plazo, digámoslo así, ¿no? Si no, nos resultará difícil entender la diferencia que hay entre la socialdemocracia o los restos de la socialdemocracia europea, los partidos socialistas que todavía tienen expectativas de gobierno, y lo que es el Tea Party o los neoconservadores norteamericanos, o lo que es la respuesta de los populismos latinoamericanos a esta dinámica, ¿no? Que no cuestionan, por ejemplo, las grandes corporaciones, ninguno de los populismos latinoamericanos, sea Chávez, sea Kirchner, o sea la versión no populista socialdemócrata de Lula y Dilma Rousseff, ¿no? Hay un tema al que nadie toca, y es el tema de las grandes corporaciones, que es el modelo empresarial hegemónico. La competitividad tiene mucho que ver, en mi opinión, con este eje, por eso lo he situado allí. Y por último, también hablar de la competitividad nos tiene que permitir, y esto perdonadme si es demasiado larga la introducción, me lo decís, me hacéis un cruce de brazos y voy acortando el recorrido, también nos va a permitir, creo yo, interpretar un poquito mejor el neoliberalismo como una evolución del propio liberalismo, una actualización feroz del liberalismo, y en qué es distinto, en qué es profundamente distinto, y que, por ejemplo, nos debe de permitir entender algo que no entendemos, y es que es un liberalismo intervencionista, y entonces creemos que se contradicen cuando gobiernan intervencionistamente, cuando en realidad forma parte del proyecto. Entender el neoliberalismo como un liberalismo evolucionado, y al mismo tiempo distinguir el modelo neoliberal europeo, que es el que los manuales llaman el ordoliberalismo alemán,
y en qué se diferencia ese liberalismo alemán del anarcoliberalismo americano que acaba en el Tea Party, ¿no? Es decir, para poder entender las coincidencias y las contradicciones que hay entre ambas formas de liberalismo, y eso tiene traducción política y permite entender a la socialdemocracia alemana o a los verdes alemanes mejor, el entrar por el lado de la competitividad debiera de servirnos si yo soy capaz de transmitiros esa línea de análisis, ¿no? Y por último, la competitividad no solo nos sitúa en la empresa como el actor principal del proceso económico, sino que además nos sitúa en el mecanismo de los precios como el instrumento fundamental de gestión económica. Entonces, empresa y precios son los dos grandes ejes sobre los que se asienta la existencia del mercado y la forma en que la competitividad utiliza el mercado. Ese es el eje dentro del cual yo voy a desplegar el conjunto de argumentos que tengo preparados, ¿no? Esto tiene derivaciones, creo yo, en la teoría económica, tiene derivaciones en las opciones políticas y tiene una muy importante que es la relación que hoy se establece entre la racionalidad económica y el imperio de la ley, esto es, el ejercicio del derecho. ¿Qué pinta el derecho en este marco donde lo fundamental es la competitividad? Y esa competitividad se despliega gradualmente, sobre todo en el modelo de construcción europea, ¿no? Este último asunto es el que voy a tocar más de pasada, porque mi absoluta ignorancia de la problemática jurídica hace que yo solo sea capaz de establecer una pequeña conexión y un montón de interrogantes sobre esta cuestión, ¿no? Pero como profesor que soy de instituto, que llevo 2 años metido en la marea verde y que respondo a las convocatorias sindicales de huelga como la de antes de ayer, tengo aquí un problema serio planteado. No sé si vosotros lo experimentáis en vuestros espacios de trabajo o de relación social, y es que los funcionarios, permitirme el pequeño inciso, los funcionarios, soy uno de ellos, tenemos una tendencia marcada, lo hemos vivido hace 2 años con la modificación que la Consejería de Educación de Madrid produjo en las reglas del juego de nuestras relaciones laborales, tenemos la tendencia a reclamar la jerarquía de la norma. Tenemos la tendencia a reclamar que hay una constitución, unas leyes, unos reglamentos, unas disposiciones, que hay todo un tinglado montado y que nadie puede tocar eso sin romper con la coherencia de la norma jurídica. Y sin embargo hoy se está gobernando rompiendo con esa jerarquía normativa y utilizando las competencias como la puerta de salida, como la coartada para legislar en un proceso donde el imperio de la ley no está así garantizado. O sea, y permitirme otro paréntesis más, y a ver si ya no me descentro tanto, esto se sitúa en el centro de la cuestión de qué quiere decir montar un proceso constituyente. No vaya a ser que no exista la posibilidad de procesos constituyentes para establecer una nueva constitución de la que se deriven todas las reglas de juego. Porque el proceso constituyente se hace a diario, se construye experimentalmente. Y eso lo sabe quien gestiona los intereses del capital y lo ignoramos nosotros, que tenemos una concepción anticuada de lo que significa la Constitución. Y en este punto estoy tocando un tema muy sensible, ¿no? De lo que significa, cuál es la política que tenemos que hacer de aquí en adelante, ¿no? Me comprometo a no ser tan confuso en lo que queda, en el sentido de que creo que he tocado demasiadas teclas de una sola tacada, ¿no? Para centrarme, voy a desarrollar lo que me queda de exposición en tres puntos. El primero, que incluso lo voy a leer para no derivarme demasiado, tiene que ver con un resumen de lo que entiendo son los elementos de la construcción europea que nos interesan a efectos del problema de la competitividad. Con esto quiero decir que no creo que sean los únicos ni que sean los más determinantes de todos, pero creo que son imprescindibles para poder situar en la competitividad la reflexión. A eso le llamo la europeización. A continuación, en el siguiente bloque, que va a ser más corto que este primero porque lo conozco mejor y lo puedo decir más sintéticamente, aquí lo controlo menos y lo tengo que leer, es la globalización, es decir,
la hipótesis que expongo es que la construcción europea, la europeización, ha establecido una pareja de hecho con la globalización financiera. Esto es, no son dos procesos nacidos al mismo tiempo ni absolutamente idénticos. Se han encontrado históricamente, la construcción europea se ha encontrado con la globalización financiera y ahí hay un conflicto político importante. Y esto, en mi opinión, se escenifica en que una cosa fue el Tratado de Roma del 57, otra cosa fue la Comisión de Delors y el Libro Blanco, la Carta Blanca del 86, y otra cosa fue el Tratado de Maastricht y la creación del euro. Ahí no hay una absoluta línea de continuidad, sino que hay una entrada a saco en la construcción europea de los intereses de la globalización financiera. Y allí hay un conflicto político importante dentro de la propia Europa. Por eso voy a introducir aquellos elementos de la globalización que, en mi opinión, a la competitividad tal como está diseñada o concebida, le mete arena en el mecanismo, le mete palos en la rueda. Y por último, el planteamiento que es obligatorio cuando uno está en este contexto, como es el 15M, como es la Asamblea de Economía Sol y demás, es la posibilidad de que esto se traduzca en plantearse algunas posibles alternativas a partir de este análisis, no como propuestas políticas inmediatas, sino como consignas o principios que nos permitan construir una propuesta política, ¿no? Allí es donde espero terminar. Resumo y subrayo este tema, la europeización y la globalización no son lo mismo, son una pareja de hecho, con todas las contradicciones que eso supone. 6 puntos para resumir la construcción europea desde la perspectiva de la competitividad. Primero, se pasa de la economía política liberal a la teoría económica neoliberal. Le empezaron a dar premios Nobel a los economistas cuando se hizo ese paso. Cuando la economía perdió su componente de economía política, que venía desde los clásicos, pasando por Marx hasta Keynes, y cuando se transformó en teoría económica, que es lo que se enseña en las universidades hoy y en las escuelas de negocios hoy, y se hizo teoría económica neoliberal, la empezaron a reconocer como ciencia y la empezaron a dar premios Nobel. Y cada vez más premios Nobel, cuanto más matematizada y más operativa para el cálculo esté. El último se lo han dado a un matemático, no a un economista, y luego lo han repartido entre dos economistas que dicen exactamente lo contrario, ¿no? Con lo cual, es un tema interesante de hacer esa correspondencia. En segundo lugar, se produce un paso del mercado bajo vigilancia del Estado, que es a lo que estábamos acostumbrados en lo que llamamos economía social de mercado, es decir, el mercado es un instrumento imprescindible, el mercado es un instrumento eficiente, el mercado es muy útil, pero tiene fallos. Y lo que tiene que hacer el Estado es intervenir en el mercado para intentar solventar esos fallos que tenemos identificados. Esa es la manera de proceder del estado de bienestar y es la manera de proceder del keynesianismo. Ese es el planteamiento fundamental. El mercado tiene fallos y el Estado interviene para subsanarlos. Ese es el proyecto de la economía política liberal. En cambio, el proyecto neoliberal invierte los términos de la cuestión y pone al Estado bajo vigilancia de los mercados. Y eso, que no es un juego de palabras, es lo que nosotros llamamos nos gobiernan los mercados. Pero es una decisión expresa del proceso el que ahora sea el mercado quien vigile al Estado. Y en vez de identificar los fallos del mercado, que no tiene ninguno, lo que hay que identificar son los fallos de la regulación estatal, que tiene toneladas de fallos. Y esa es la inversión del discurso político y de la forma de gobernar en la que hoy estamos metidos. Tercer asunto, se pasa de un gobierno a causa del mercado a un gobierno para el mercado, como derivación de lo anterior. Luego subrayaría esto del mercado. ¿Qué quiere decir para ellos mercado? Para que se me entienda. El cuarto asunto que quería señalar, y fijaros, esto de pasar de gobernar a causa del mercado a gobernar para el mercado, plantea un nuevo arte de gobierno. No están haciendo solo ideología Berti y Rajoy, están gobernando de una manera nueva. Rajoy es el mejor presidente que podríamos tener para este proceso. Su ambigüedad, sus vacilaciones, su carácter son absolutamente funcionales.
tiene que ser un gobierno acomodaticio a las condiciones que le ponen los mercados. Y la figura que lo representa tiene que él en sí mismo ser un personaje acomodaticio, vacilante y callado. Le reclamamos justamente sus virtudes. Por lo tanto, si ese reclamo se transforma en que tenemos una alternativa de cómo hacer política con una forma de gobernar distinta, estupendo. Pero si no, estamos haciendo brindis al sol. Nos pueden ignorar en el discurso político. No sé si con esto me estoy consiguiendo explicar en lo que quiero decir cuando el Estado es el que vigila al mercado, o en cambio ahora cuando el mercado vigila al Estado. Otro ejemplo que quizás sea más claro que el que acabo de poner. La huelga de antes de ayer la hice con una consigna de comisiones obreras que decía: la ley Wert es ideológica y partidista. O se hizo una huelga contra algo por ser ideológico. Casi no la hago cuando leí ese punto de la reivindicación. O sea, llegamos nosotros también a cuestionar la ideología, porque hemos entrado en la dinámica del arte de gobernar como una técnica y no como un proceso cargado de ideología. Y aquí entro en el tema más importante para lo que quiero decir. Si me permites, termino la idea y luego vuelvo al ejemplo, ¿sí? Luego vuelvo al ejemplo. Un tema fundamental, el mercado. ¿Qué es el mercado para cualquiera de nosotros? ¿Qué entendemos nosotros? Porque he hablado de mercado mucho, ¿verdad? ¿Qué entendemos por mercado nosotros, los que estamos aquí? Tenemos una idea de mercado que ya no la tienen los que gobiernan según los dictados del mercado. La idea que nosotros tenemos del mercado es que el mercado es un sitio donde se produce un intercambio de equivalentes que reflejan el valor de las cosas. Es decir, la idea de que el precio refleja el valor de las cosas. Esa idea la tenía Marx del mercado también. Su teoría del dinero y teoría del valor procede de allí también. Es decir, el mercado es un sitio donde se produce la igualdad, donde la compra y la venta reflejan una equivalencia. Marx dijo, donde no está la equivalencia es en la producción. Allí es donde se explota. Pero en el mercado de trabajo el salario paga los equivalentes. Ese concepto de que el mercado es un intercambio de equivalentes permite plantearse la hipótesis de que el mercado genera igualdad. Sin embargo, el neoliberalismo ha abandonado esa lectura del mercado. Para el neoliberalismo, el mercado es un espacio donde se compite y por lo tanto donde se generan desigualdades, porque es imposible la competitividad sin la desigualdad. Y por lo tanto asumen de principio que el proceso económico genera desigualdades y que la racionalidad económica es tal si produce desigualdades, porque el progreso económico, el crecimiento económico, el desarrollo económico, la innovación, solo son posibles desde esa dinámica de desigualdad, no desde la pretensión de que el mercado iguala. Por lo tanto, si el proceso económico, si la constitución económica genera desigualdades, y es lógico que así sea, y no es un fallo, sino que es su mérito, es porque se está planteando que la competitividad es quien da sentido al proceso social completo. Y hay que asumir esa desigualdad. ¿Qué significa entonces hacer política? Hacer política no significa intervenir en ese proceso de desigualdades, sino que significa intervenir en las consecuencias que los costes sociales tienen de ese proceso de desigualdades. Y lo que hay que hacer es política social, no política económica. En la economía no hay que intervenir en absoluto. La desregulación, la competencia europea con Almunia al frente, lo que tienen que conseguir es permitir que en el mercado funcione la competencia y que no haya ninguna restricción a ese funcionamiento y que el mecanismo de los precios es el vehículo para que esa competencia opere. Todo lo que sea importunar en ese mecanismo impide la racionalidad económica. La racionalidad económica existe. En ese sentido, todos son weberianos. La racionalidad económica existe. Lo que no existe es la racionalidad social. Lo que hay es irracionalidad social. Y la política lo que tiene que hacer es
intervenir con intervencionismo jurídico en esa irracionalidad social, pero no contaminando la intervención a la esfera económica, negándose absolutamente a entrar en la esfera económica. Y por eso se niegan absolutamente a que exista una banca pública. Se niegan a que exista una banca pública y se negarán siempre, incluidos los socialdemócratas que participan de este proceso, porque eso es intervencionismo en el área económica, es intervencionismo en los asuntos económicos. Y el único intervencionismo que están dispuestos a admitir es el intervencionismo que ponga orden en los asuntos sociales, no en los políticos. Y entonces la dinámica de privatizaciones consiste en trasladar al ámbito de la economía y de la empresa aspectos que nosotros consideramos sociales, pero que la lógica del mercado no considera sociales. Y los asuntos sociales acabarán siendo gestionados en este modelo por la filantropía que intenta solventar la pobreza absoluta, pero no la pobreza relativa, que es la consecuencia de esa desigualdad imprescindible para que la competitividad funcione. La existencia de ganadores y perdedores en el proceso económico es funcional al proceso económico, y a esa no se la combate, no la quieren combatir con políticas sociales. Lo que se quiere combatir con políticas sociales es la pobreza absoluta, la pobreza extrema, los perdedores de ese proceso definitivos a los que hay que permitir que agonicen, fundamentalmente, o intentar reciclarlos. Pero no para permitirles vivir permanentemente en ese proceso de desigualdades, relativizándolas. No sé si aquí me he liado o consigo mantener un hilo coherente. Decírmelo por favor, decírmelo por favor. Y fijaros, una conclusión interesante. Todo este tinglao ha hecho cambiar las estrategias del capital desde el punto de vista de su legislación económica. En lugar de legislar políticas antimonopolios, que era lo que hacían en los años 20, 30, 40, 50, la legislación antimonopólica, hoy lo que hacen es legislar con políticas que propicien procompetitividad, procompetencia. Y tenemos ¿cómo se llama lo de Almunia? ¿Qué es Almunia en la Unión Europea? Un comisario para la competencia, pero no tenemos un comisario antimonopólico. Y eso no es una cuestión baladí, no es una cuestión baladí, porque esta gente sostiene que los monopolios no son consecuencia de la lógica económica, que los monopolios son consecuencia de la lógica extraeconómica, neofeudal, por decirlo así, que impone monopolios. Y el Estado es uno de los que más monopolios produce desde este punto de vista. No la lógica del capital, que según ellos no produce monopolios, porque la concentración para ellos no es monopolio. Y les ha venido a ver la Virgen con la globalización, porque estamos viendo monumentales empresas, monstruosas empresas por tamaño, que no se consideran monopolio porque se las mira en el ámbito del planeta Tierra. Ahora, claro, con lo cual pueden descargarse del peso de que Telefónica sea un monopolio, porque no miran Telefónica en España, ni siquiera Telefónica en Europa, sino que están mirando las 20 o 30 o 40 grandes corporaciones de telecomunicaciones a nivel planetario. Con lo cual, desde el punto de vista ideológico, nuestro argumento del monopolio, por ejemplo, tiene que revisar esta perspectiva. En lo global, los monopolios tienen otra escala. Y lo que están haciendo, sí, en cambio, es generar medidas que favorezcan la competitividad. ¿Y qué significa favorecer la competitividad? En muchos órdenes, en muchísimos órdenes. Significa, en primer lugar, transformar toda forma de organización social en una empresa. Porque para que opere la competitividad hace falta el sujeto de empresa. Nos están empresarializándonos. Hay una palabrita más cómoda para decir, no tan complicada, ¿no? Nos están queriendo transformar en emprendedores. Es decir, ¿qué significa la estrategia ideológica de que seamos emprendedores? Significa que nos transformemos en hombres de negocios de nosotros mismos. Es decir, que funcionemos como una empresa individual, con la lógica del cálculo económico y de la racionalidad económica de la empresa. O sea, que el proyecto arranca ahí, que es el gran proyecto
de la teoría económica neoliberal que en Estados Unidos empieza con Gary Becker y continúa hasta el día de hoy con un nombre propio, que es la teoría del capital humano, expresión que irresponsable e inconscientemente compraron los sindicatos de clase hace ya años. Y también dicen que el trabajador tiene que adquirir o tiene capital humano, o se dan cursillos de adquisición de capital humano. El concepto de capital humano es que el individuo opere como capital, y si no, que alguien me traduzca el significado de las dos palabras. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros operemos como hombres de negocio de nosotros mismos. ¿Y esto en qué se traduce? En que tenemos que tomar decisiones en base a precios, porque el cálculo económico de la racionalidad empresarial requiere precios. Sin precios no opera. Y entonces nos tienen que apartar de todos los ámbitos en donde funcionamos sin precio. Por ejemplo, las becas o los préstamos bancarios para estudiar. La beca es una manera de gestionar decisiones personales estratégicas fuera del mercado, fuera del comportamiento empresarial, fuera de los precios. Si a mí me quitan las becas y el sistema financiero me da préstamos, me ha metido de lleno en la lógica de que yo tengo que gestionar empresarialmente mis decisiones de estudio. Y los fracasos y los éxitos de esa decisión se van a cancelar económicamente. Tendré que indemnizar a quien proceda de mis fracasos. Los créditos se devuelven, las becas no. Cuando las pensiones se pasan del sistema de reparto de pensiones al sistema de capitalización, es decirle a la gente, coloque usted sus decisiones de vejez, coloque usted su estrategia de vida en el marco del mercado, la empresa y el precio. Y sálgase de una lógica que no tiene precios, que es la lógica de las pensiones. Y la última gran lógica que no tiene precio, ni tiene empresa, ni tiene mercado, y por lo tanto la agresión allí es feroz, son los impuestos. Los impuestos es el otro ámbito en donde no existe el concepto de precio, aunque nos quieren vender de hace años que estamos pagando un precio indirectamente para esa ideología, ¿no? Pero fijaros que estoy hablando de tres ámbitos en donde se está produciendo ese proceso de una manera muy vertiginosa, ¿no? Que seamos capital humano todos, estrategias que han comprado los sindicatos de clase, que operemos con precios, que reduzcamos los impuestos y que liquidemos la seguridad social para crear una seguridad privada, es decir, guiada por el mecanismo de precios. En ese sentido, fijaros, la construcción europea es una construcción de una profundidad estratégica enorme, porque si la tuviera que resumir yo en dos palabras que las he escrito, diría que la construcción europea hace convivir un mercado europeo sin Estado y unos Estados nacionales sin mercado. Es decir, la construcción de este común, construyendo mercado y no Estado, es el modelo europeo. Y se resisten, como gato panza arriba, a cualquier institución de carácter estatal, y han tenido que admitir el Parlamento Europeo a las malas, intentando no darle funciones, porque rompe esta construcción. Pero al mismo tiempo a los Estados nacionales le adjudican, aún sí, la tarea de regular este proceso de privatización, de regulación, de fiscalización, construcción de la competencia, gestionando internamente, políticamente, las correlaciones de fuerza que permitan, en un proceso largo, desmontar en cada Estado nacional la antigua construcción del Estado de bienestar, de lo que los católicos han llamado siempre Estado social de mercado, ¿no? Y que, como todos bien sabéis, es una construcción de las encíclicas del Papa, ¿no? El Estado social de mercado es la respuesta del catolicismo al ultraliberalismo y al modelo estatalista soviético, ¿no? Pues ahora parece que nosotros somos los primeros defensores del Estado social de mercado, cosa que debe alegrar enormemente a mi paisano, el Papa Francisco, ¿no? El procedimiento que están usando para esto es el intervencionismo jurídico y además el experimentalismo, experimentar políticamente. No es un modelo construido, es un proceso experimental
e intervencionistas desde el punto de vista jurídico. A eso es a lo que están llamando la gobernanza. ¿A qué le llaman hoy la gobernanza? La gobernanza es el gobierno de todos. ¿Y quiénes son esos todos? Todos son los estados que están en un proceso residual de extinción y las grandes corporaciones que están en un proceso creciente de hegemonía. La gobernanza es el gobierno a pachas de las grandes corporaciones y los estados, que les ha venido también a ver la Virgen, pueden funcionar con las nuevas tecnologías por redes. Y el funcionamiento en redes es un funcionamiento que no requiere de una autoridad política central, que permite la autonomía y permite las interdependencias. Y organizar ese gobierno, esa gobernanza mundial, requiere un proceso experimental lento, desconocido, donde se les reconozca a las grandes corporaciones su papel hegemónico y donde se reconozca a los estados nacionales en extinción un papel de coche escoba de los procesos políticos que se han acumulado en Europa en los últimos 200 años. En esa convivencia, en ese matrimonio de hecho, es en el que está asentado el proyecto de gobernanza a nivel mundial. Y paradójicamente, ahora le ha empezado a aparecer un contrincante utilizando las redes también, que es lo que llamamos las redes sociales. Es decir, la posibilidad de contraponer en ese mismo mecanismo de toma de decisiones lo social frente a lo económico y lo jurídico, que es como se mueven ellos. Y no es casual entonces también que ahora yo creo que por suerte para ellos nos están asustando con esto de que nos espían a todos, ¿no? Y parece que la primera consecuencia va a ser que nos vamos a mandar menos correos entre nosotros, ¿no? No vaya a ser que nos espíen tanto, ¿no? Primera, digamos, derivada secundaria de esto de Snowden y compañía, ¿no? No sé si he conseguido centrar el asunto para terminar este apartado en tres cosas. La competitividad es una nueva forma de entender el mercado, donde el mercado no es un espacio de igualdad, sino de desigualdad. La competitividad coloca como el actor principal de lo económico y lo jurídico y lo político a la empresa. Y la competitividad requiere del mecanismo de precios como el instrumento fundamental para que opere la racionalidad del cálculo económico. Eso es innegociable, en mi opinión, por parte de quienes dirigen este proceso. Enfrentarse a la globalización, enfrentarse a la construcción europea, exige dar una respuesta a esto, o exige encontrar una manera de meterse en ello, hacernos todos empresa efectivamente, o participar todos de la dinámica del cálculo de precios, o entrar en una dinámica competitiva y admitir la desigualdad, para poder luego transformar ese proceso en otras direcciones. La posición reformista, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero yo creo que si no reconocemos la importancia que estos tres puntos tienen, la importancia crítica, vamos a estar planteando propuestas que van a errar el tiro, Yo tengo que saber, cuando defiendo la banca pública, que el Partido Socialista Obrero Español no va a apoyar nunca la banca pública. Lo tengo que saber. Eso no quiere decir que no siga defendiendo la banca pública, pero lo tengo que saber. Porque el gran problema, fijaros la anécdota, ¿sabéis lo que ocurriría en Europa si se permitiera una banca pública en la que estamos todos pensando, o por lo menos creo yo, unos cuantos? No la dejarían funcionar las normas de la competencia. Una empresa pública de nuevo cuño hoy no puede funcionar con las normas de la competencia, porque esas normas dicen que hay que dar un trato igual a todas las empresas, sean públicas o privadas. Y el Estado, por ejemplo, no puede decir entonces, yo voy a usar el banco público para pagar el sueldo de los funcionarios. Tiene que hacer una subasta, se tienen que presentar todos los bancos y el que gane la subasta, según las reglas de juego que se han establecido en el contrato, se lleva la nómina de los funcionarios. Europa va a decir que no a que el Estado español diga que el banco público canalice los recursos de los impuestos, porque es darle ventaja a un actor empresarial frente a los actores empresariales privados, y no lo va a dejar hacer. Por eso los socialdemócratas nunca van a apoyar la creación de grandes empresas públicas ad hoc, porque son conscientes de que choca de plano con lo que significa la estrategia de la competencia. Y a eso lo tenemos que saber. Si no, hoy no se crearía un canal Isabel II. Sería imposible crearlo. Otra cosa es que tengamos el canal y lo defendamos con uña y diente. Pero el canal Isabel II tendría que salir a subasta, como salen los hospitales.
como han sacado los hospitales, el mecanismo de privatización de los hospitales es el mecanismo central. Y en ese esquema, fijaros, la propiedad privada, que es piedra filosofal de todo este tinglao, en la actualidad podemos verla matizada. No hace tanto falta propiedad privada como gestión privada. Por eso los gestores hoy son mucho más directores del proceso que los capitalistas. Por eso los ejecutivos, los cosmócratas, como dice alguno, son mucho más decisivos para este proceso que los propios accionistas que invierten sus ahorros en acciones de la Telefónica. Porque la gestión es la que garantiza la racionalidad económica. Ni siquiera los intereses de los dueños la garantizan, que pueden ser más arbitrarios que yo que sé. Lo garantizan los gestores. Y de allí viene el enorme peso estratégico que tienen los gestores. Y cuando nosotros le queremos poner límite a los sueldos de los gestores, tenemos que ser conscientes de que estamos tocando el centro de gravedad de la cuestión. No podemos creernos que, fíjate, no hacen ni eso siquiera, coño. Con lo evidente que es, ni siquiera eso hacen. Es como para que te diga, ¿no se ha dado cuenta usted que ha metido el dedo en el ojo? Que esa dinámica hay que dejarla vivir y le permite al señor Narcís Serra, prohombre del socialismo español, le permite decir que los sueldos que se pagaban en Caixa Cataluña eran los que había que pagar porque si no, no era competitivo el banco. Conclusión, pagar enorme sueldo a los gestores es competitivo, bajarle el sueldo a los currantes es competitivo, joder, todo lo que hacen es competitivo. O sea, algo gordo está pasando para que la competitividad sea el mascarón de proa del que se cuelgan todas las discusiones. Y mirar, cualquiera de vosotros que tenga un amigo abogado que trabaje en un bufete de los grandes de este país, cualquiera de ellos, os podrá confirmar que el departamento más mimado de su bufete es el departamento que se encarga de los asuntos de la competencia, o sea, de los líos de las empresas españolas con Europa. Aparte de que se inflan, porque las facturas son estupendas, allí es donde se está cocinando la construcción europea. Y tenemos a otros socialistas en el centro de gravedad de ese asunto, ¿no? Insisto en esto de los socialistas porque quiero haceros partícipes de la sensación que tengo de que nos confundimos cuando les reclamamos un comportamiento distinto. En realidad tenemos que ver cómo hacemos para obligarles a tener un comportamiento distinto, no para convencerles de la necesidad de que tengan un comportamiento distinto, que creo que eso políticamente tiene consecuencias, ¿no? A este proceso se le enganchó la globalización financiera. Y la globalización financiera le ha creado, y voy terminando, decirme si ya me tengo que cortar, por favor, porque si no yo no acabo. Le voy a añadir un detalle, que es un resumen de lo que es la globalización financiera. Y en donde la globalización es contradictoria con esto. Fijaros, os dije, la empresa es clave, los precios son claves, la competitividad es clave. Permitirme un paréntesis político. Cuando se están cargando los convenios colectivos y se están cargando la negociación colectiva en las relaciones salariales y por consecuencia se tienen que cargar a los sindicatos porque son la herramienta de ese proceso, aunque con cuidado, porque como decíamos con una amiga hace poco, es la Cruz Roja del proletariado en extinción, tampoco hay que tocarles demasiado hoy, pero el proyecto es que desaparezcan los sindicatos, es porque las relaciones salariales se trasladan al ámbito de la empresa, porque es dentro de la empresa donde hay que resolver los problemas salariales. Y es con la productividad y la competitividad de la empresa con la que hay que montar la estructura salarial de esa empresa. De manera que un tornero que trabaja en la empresa A gane distinto que un tornero que trabaja en la empresa B, aunque los dos hagan el mismo trabajo, porque una es la empresa A y la otra es la empresa B. Y como los comerciales de la empresa A venden peor que los comerciales de la empresa B, pues el tornero tendrá que asumir las consecuencias. Y no vale un convenio colectivo de torneros, ya no digo yo, del sector metalúrgico entero. Con lo cual, cargarse la negociación colectiva, cargarse los convenios colectivos y cargarse a los sindicatos, forma parte de la jerarquía que se le da a la empresa. Entonces, ¿no será que, por ejemplo, nosotros tendríamos que plantearnos como una propuesta estratégica democratizar las empresas más que salvar a los sindicatos? Y cuidado,
Yo hago las huelgas a las que me convocan y entiendo que son imprescindibles hoy para recoger los restos de la derrota. Pero ¿son nuestro instrumento estratégico para la que se viene en el siglo XXI? Yo creo que Fidalgo se enteró muy bien de que eso no era así, ¿eh? Se enteró también Fidalgo de que no era así, que hoy es asesor de las empresas en el Instituto de Empresa para enseñarles cómo negociar con los trabajadores de las empresas. Y perdió la elección en Comisiones Obreras por un pelo, ¿sí? Porque el compañero Agustín Moreno, que en su momento las perdió por mucho más, se volvió a dar clase al instituto del que procedía. Un respeto para la tradición sindical también, ¿no? Y me acuerdo de Agustín ahora porque para mí representa lo que significa la ética y la conciencia del sindicalista, y no Fidalgo, que simplemente es un empleo a sueldo del sistema. Y no digo más, pero es eso. Y yo, como soy empleo a sueldo, no lo considero un insulto, sino una caracterización. ¿Sí? La financiarización, nosotros le llamamos en Ataca a esto de la globalización financiera, la financiarización. A esto le viene muy bien y le viene mal. Le viene mal en la medida en que los fondos de inversión son también empresas. Y aquí tiene un problema el tinglao competitivo, porque los fondos de inversión, al ser reconocidos como empresa, cuando digo fondos de inversión digo todo el capital financiero especulativo que se mueve por el mundo, tiene forma de empresa, tiene características de empresa, y por lo tanto se cuela con todos los derechos empresariales que hoy se están construyendo, pero al mismo tiempo rompe la baraja porque desata unos procesos especulativos fuera de control. Con lo cual, las finanzas le crean un problema a este tinglao que es, en mi opinión, el origen de la crisis. La crisis no la han diseñado, les ha venido a ver generada por la dinámica empresarial de las corporaciones financieras. Y allí hay un problema importante. La segunda cuestión que la financiarización le crea como problema a este proceso es que coloca a un precio, un solo precio, como el precio estratégico, como el anclaje de todo lo demás. Y perdonar, si hay un solo precio que pone firme a todos los demás precios, el mecanismo de mercado tiene un problema, ¿no? Porque se supone que es de muchos precios funcionando inconscientemente, ¿no? El tipo de interés. El tipo de interés es el precio estratégico del capitalismo financiero de hoy. No solo porque nos fríen con la prima de riesgo, que es una manera de usar el tipo de interés como la policía global. Yo medio en serio digo que el tipo de interés ha asumido las tres funciones republicanas de la política, ¿no? El poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Los tres juntos son el tipo de interés hoy. Y los otros tres ahora bailan la conga al ritmo de ese. Y legislan, hacen política y te condenan en función de las necesidades de este, que ha sintetizado los tres. Hoy el poder está en la bolsa, no en el Parlamento y la Moncloa y el Tribunal Supremo juntos. ¿En qué sentido? En que el tipo de interés es capaz de determinar, por la racionalidad económica que implica, las conductas de la política. Y la política tiene que ser funcional a esa lógica. Y perdonarme que insista en ello, pero en España tenemos el ejemplo más flagrante de toda Europa para mostrar esta irrupción del tipo de interés en la política. La reforma del artículo 135 de la Constitución. Es que lo tenemos más claro que el agua. Ha puesto a la política de rodilla la prima de riesgo. Y la prima de riesgo no es más que un plus del tipo de interés. Con lo cual, el tipo de interés crea un problema porque genera una condensación de poder en el mecanismo de los precios que está fuera de control de las empresas industriales, está fuera de control de las pymes, está fuera de control de lo que llamamos la economía real, digámoslo así, ¿no? Y ese es un problema que la construcción europea y la competitividad tiene con la irrupción de la globalización financiera. Yo, si los papeles no se me terminan volando todos, voy a terminar. Segundo efecto de la financiarización. La financiarización no hace desaparecer la industrialización. El capitalismo del siglo XIX y mitad del XX no la hace desaparecer. No vamos a ser todos empleados de banca o ahorradores y rentistas. Pero sin embargo, lo que sí hace la financiarización es subsumir a la industrialización dentro. Es decir,
Hoy, todas las empresas a partir de un determinado tamaño, están regidas por una lógica financiera. Aunque fabriquen coches, aunque hagan caramelo o juguete, la lógica financiera marca las decisiones empresariales, como nunca las ha marcado antes. Y siguen siendo empresas industriales, no bancos, pero operan financiarizadas, es decir, con un concepto que choca de plano con una competitividad racional, que es la rentabilidad. Fijaros el detalle, la productividad, que la tenemos en la Constitución española escrita con su propia palabra, es la única del mundo que dice defensa de la productividad, la Constitución nuestra. La productividad está dentro de las empresas, por tanto no entra en conflicto con la competitividad. Sin embargo, la rentabilidad, que viene determinada por las finanzas, y perdonad, no voy a entrar en ello porque necesitaría una pizarrita para poner dos números, la rentabilidad, que no es lo mismo, la rentabilidad que está condicionada por el tipo de interés y por lo tanto por las grandes corporaciones financieras, la rentabilidad hace que la competencia entre empresas enloquezca cuando se mueve. Y ahí hay un problema. Importante. Mirad, el concepto de rentabilidad, sabéis que todas las veces que en economía aparece productividad, rentabilidad, competitividad, siempre que aparece lividad al final, que no sé cómo se llaman esas palabras en lengua, tienen un nombre, ¿no? Esas palabras tienen, no sé cómo se llaman, las que terminan lividad todas. ¿Cómo? No, el sufijo es lo que le pone detrás, pero la palabra entera, no sé si es la cualidad de la cosa, no sé cómo se llama eso, ¿no? Pero bueno, todas esas palabras en economía son quebrados, son cocientes, son fracciones, todas. Cuando uno ve esa palabra, hay un quebrado detrás. Cuando ve productividad, hay producto partido de esfuerzo, trabajadores. 10 unidades por hora, productividad. Cuando uno ve rentabilidad, dice beneficio por entre capital aportado, 20% de rentabilidad del dinero que he puesto. Cuando uno dice competitividad, en cambio, el único quebrado, que arriba y abajo tiene actores distintos, tiene dos empresas diferentes. Y ser competitivo respecto de otra empresa, no al interior de la propia empresa. Por lo tanto, la competitividad es una lucha salvaje donde nunca se llega a ser lo suficientemente competitivo. Porque siempre hay otro que está en la carrera de la competitividad. Y si esa carrera la vemos en la deslocalización, estamos viendo un ejemplo, ¿verdad? La deslocalización es, vamos a por menos costes para ser competitivos. Y ahí todavía nos movemos en el marco de lo que sería una dinámica interna empresarial, ¿verdad? Voy a donde hay menos costes para ser más competitivo. Pero si de repente yo estoy ganando dinero en un país, soy una empresa que gana dinero en un país y se deslocaliza para ir a otro porque quiere ganar más, no es solo la avaricia de los ricos, es que la lógica de la rentabilidad financiera te conduce a que estás perdiendo dinero si no estás ganando el máximo que puedes ganar en una alternativa. A lo que los estudiantes de económica le enseñan el primer día de clase, que es la clase más ideológica de todas las clases que conozco, que es qué significa el concepto de coste de oportunidad, ¿no? En los manuales de primero de instituto ya está puesto para que les vaya la cosa cundiendo desde pequeñitos, ¿no? Es decir, la rentabilidad no es solo ganar dinero, es ganar más dinero que el otro, o más dinero que en la alternativa, si no, racionalmente estoy perdiendo dinero. Esa lógica financiera de la rentabilidad impregna las decisiones de productividad y de competitividad internas. Y ahí hay un problema. Las finanzas ahí le meten arena al mecanismo este paradisíaco del mercado, la competencia, los precios, las empresas, y todos felices y tiro porque me toca. Y los que por la razón que sea han perdido, ya les vamos a dar un apoyo para que se extingan. Porque mirar, no es lo mismo que las políticas sociales apoyen a que la extinción de parte de nosotros sea suave, a que nos mantengan viviendo en el tinglado eternamente. No es lo mismo. Eso los economistas le llaman pobreza absoluta o pobreza relativa. Foucault, que a mí me ha sido muy ilustrativo para todo esto, Foucault pone un ejemplo que a mí me pareció paradigmático. Dice, es lógico que en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, con los desastres de una guerra, a la gente no se le preguntara ¿por qué está usted como está? Porque después de una guerra a nadie se le puede preguntar ¿por qué usted está como está? La guerra nos ha hecho polvo a todos.
Por lo tanto, las políticas sociales, la construcción del estado de bienestar europeo, es una respuesta a esa situación de pobreza en la que no se le puede preguntar a nadie las razones por las cuales es pobre. En los Estados Unidos, que no ha tenido una guerra de estas características, en cambio, se pregunta, mire, se ha preguntado, no te lo preguntan por qué es usted pobre, te dicen, ¿se ha preguntado usted por qué es pobre? No sea que no se está tomando la molestia de dejar de ser pobre, ¿no? Inténtelo. Y si no lo va a intentar y es usted un definitivo perdedor, ya haré yo filantropía, ya haré yo caridad, porque yo sí me entero y haré a través de las iglesias correspondientes o de las fundaciones correspondientes mi obra caritativa para que usted se extinga en condiciones que yo pueda soportar. No que usted pueda soportar, obviamente. Esa lógica de la cultura americana en contraste con la europea, según Foucault, tiene un asiento en lo más inmediato en lo que significan los estragos de una guerra o no haber tenido los estragos de ninguna guerra, salvo la guerra civil de los americanos hace 200 años. Y en ese sentido, las políticas sociales solo se admiten en tanto y en cuanto atiendan a la pobreza extrema, pero no atiendan a la pobreza relativa. ¿Qué quiere decir pobreza relativa? El hijo del obrero también tiene derecho a ir a la universidad. Eso es la defensa nuestra de lo que significa no queremos pobres relativos. No queremos pobres relativos, esa es la izquierda. Cuando decimos la igualdad, estamos diciendo que no haya pobres relativos. El proyecto neoliberal, el proyecto de la competitividad, necesita pobres relativos, porque son los que se van a sentir incentivados para entrar en la dinámica de la competitividad. Y si no, el mecanismo no funciona. No sé si consigo explicarme con esto. Entonces, la globalización, en ese sentido, mete varios problemas. El último que introduce, que si me permitís lo resumo rápido, es que la globalización pretende que todas las relaciones humanas sean relaciones financieras. Y topa con una dificultad. No parece que todas las relaciones humanas puedan ser relaciones financieras. Porque para que todas sean relaciones financieras, hace falta que todos nos transformemos en activos financieros. Porque las relaciones financieras son entre activos financieros. La teoría del capital humano pretende que nos transformemos en un activo financiero, ¿no? Claramente es una actuación en esa dirección, ¿verdad? Pero probablemente hay asuntos para los cuales eso no se puede plantear así. Y por tanto, puede haber relaciones mercantiles que sirven para la competitividad, pero que no tienen por qué ser relaciones financieras que sirvan para la valorización de las finanzas. Algún ejemplo que aclare lo que estoy queriendo decir, a ver si soy capaz de ponerlo. Para las finanzas, los alimentos pueden ser motivo de especulación financiera. Los derivados de materias primas son un ámbito en el cual es posible transformar el trigo en un activo financiero y, por tanto, establecer relaciones financieras de compra y venta del trigo. Nosotros planteamos, la ciudadanía, la sociedad, la gente plantea que la comida debe estar garantizada, ¿sí? Por lo tanto, si la comida debe estar garantizada, probablemente no deba de entrar en esa lógica de los derivados, aunque admitimos que se compran y vendan los productos alimenticios, pero no su entrada en la lógica financiera. Y desde hace tiempo venimos buscando, y yo creo que esa es una línea de trabajo, venimos buscando desesperadamente encontrar lo que llamamos los bienes comunes. ¿Qué queremos decir cuando queremos reivindicar los bienes comunes? Queremos decir, de esto no se toca, esto no se mercantiliza, esto no se financiariza, esto no va a tener un precio, esto no va a tener una empresa que lo gestione. Y estamos buscando identificar aquello que llamamos los bienes comunes. Los bienes comunes es aquello que la sociedad va a gestionar autónomamente con mecanismos políticos de gestión de esos bienes comunes. Esta es una batalla que yo creo que empieza a dar respuesta a esta historia. ¿Hasta dónde conseguimos ganar espacio para los bienes comunes? Es terreno que le hemos ganado a la competitividad y a la lógica del capitalismo financiero actual. Y en ese sentido, fijaros, un gran debate es ¿cuál es la lista de los bienes comunes mínima que nos va a tener a todos en la primera línea de combate? Porque cuando hayamos definido esa línea, la pregunta siguiente es si no van a ser la empresa ni los precios los que se van a encargar de regular esos asuntos, porque la competitividad allí es perjudicial, ¿cómo garantizamos el abastecimiento?
Y allí reaparece la fiscalidad. Allí reaparece la imprescindible necesidad de los impuestos como mecanismo de reasignación de recursos para satisfacer los bienes comunes. Y con bienes comunes incluye también determinados servicios públicos, ¿verdad?, que llamamos servicios públicos. Porque luego hay bienes comunes que hay que garantizárselos a todos, pero que no nos negamos a cierta provisión privada, de hacer la sanidad o la educación, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, un asunto que probablemente sea clave, y es el que revienta la lógica de competitividad, globalización financiera, es que digamos que el dinero es un bien común. Y que por lo tanto la gestión total del dinero tiene que estar fuera de la lógica de mercado. Porque el dinero es demasiado peligroso para dejarlo en manos de los financistas, como decían aquellos de la guerra, ¿no? Entonces, ¿cuánta energía política hace falta? ¿Cuánta correlación de fuerzas tenemos que ganar y que no tenemos para que la consigna última sea el dinero es un bien común, nos va la vida en ello, por lo tanto lo tenemos que gestionar entre todos? Porque hay que generar una forma de hacer política no para intervenir en el mercado donde que compitan y que se estrellen los que se quieran estrellar, sino en los asuntos en los que consideramos nosotros que caen fuera del campo de la competitividad, sea del mercado, o sea de los precios, o sea de la empresa. Porque fijaros que la banca ética entra dentro de la lógica de la empresa y de la competitividad, y me parece muy bien que exista la banca ética, pero como desesperada forma de intentar resolver problemas del presente. Pero como proyecto estratégico sigue siendo una dinámica empresarial. La banca pública lo es un poquito menos porque está enganchada al Estado. Y al estar enganchada al Estado todavía rompe determinadas reglas de juego empresariales y competitivas. Pero yo tengo la experiencia estos días de el hijo de una amiga que trabaja en banca ética y que me decía: Daniel, no tenemos a quién prestarle el dinero. Tenemos más dinero del que podemos prestar y estamos desesperados mirando cómo conseguir encontrar gente que use el dinero que tenemos. Y estoy hablando de 400 millones de euros. Y yo le dije, pero ¿no será ético prestárselo al que lo necesita? Aunque no vaya a poner un panel solar, aunque no vaya a comer comida vegetariana, aunque no cumpla los mínimos que la banca ética les pide desde el punto de vista medioambiental. O sea, al final, determinadas dinámicas empresariales terminan cautivas de esa lógica, claro. Y eso no es ponerle un veto al asunto, no quisiera que se me entienda bien, ¿eh? Eso es distinguir lo que es mi defensa de los sindicatos hoy, mi defensa de la banca ética hoy, de no entenderlos como proyectos estratégicos de organización futura. A trabajar solo, desde una experiencia personal no académica, lo que supone importantes limitaciones para lo que puedo contar, ¿no? De todas maneras, la primera sorpresa que he tenido al proponer, conversando con Liliana, lo de venir hoy, al proponer el título de lo que hoy podía yo introducir, la primera sorpresa es que resulta como atractivo. Nos resulta como atractivo el que el tema de conversación pudiera ser la competitividad. Y la conclusión que saco es que no le estamos dedicando nada de atención, desde los movimientos sociales, desde la izquierda en general, a esto de la competitividad. Y me parece que eso supone costes políticos importantes, fundamentalmente para nosotros que vivimos en el marco de lo que es la construcción europea. En ese sentido, pues espero que lo que hoy podamos conversar nos ayude, y me ayude a mí con total seguridad, a aclarar un poco más por dónde hay que hincarle el diente a esto de la competitividad, con la intención de poder definir claramente las estrategias que nos permitan enfrentarnos al modelo de construcción europea y tener una alternativa social real, que en definitiva es, creo, el objetivo común que podemos tener todos nosotros. Liliana se corrigió al leer el título, al decir el título de memoria, y dijo la competitividad como estrategia del capital, y añadió del capitalismo, y aprovecho esa corrección de Liliana para hacer alguna precisión sobre el título mismo, ¿no? Porque al utilizar la expresión estrategia del capital se me ve el plumero de cierta formación analítica marxista, que le adjudica al capital una existencia subjetiva, por decirlo así, ¿no? Y que no le pone nombres y apellidos de banqueros, sino que lo identifica como un proceso social activo. Bueno, buenos días.
una vez más este domingo de Economía en el Retiro por la Asamblea de Economía del 15M y hemos invitado hoy a Daniel Vila. Daniel Vila es economista, analista, escritor, fundador de ATAC y bueno, muchas otras cosas y es realmente un privilegio tenerle con nosotros y en fin, vamos a dar paso a una charla que se llama la competitividad como estrategia del capitalismo, el caso europeo. Es un trabajo que Daniel está adelantando y que nos va a privilegiar con esta primicia, que es contarnos lo que está pensando sobre este tema. Sí, hola, buenos días. ¿Tengo que apretar algún botón además? ¿Me oís así? Sí. Pero casi que se me oye así también, ¿no? No, lo digo porque me cansaré del chisme este en la mano, ¿no? Bueno, buenos días. Cuando venía en el taxi volando porque me confundí de horario, no por el cambio de reloj, sino porque lo miré mal, decía, ayer el día estaba malo, malísimo, y quizás yo hubiera dado algún poco de claridad con lo que voy a contar. Hoy no mejoro el día, tiene toda la claridad, toda entera él, y espero que no resulte gris la exposición que os voy a hacer, ¿no? El motivo por el que hago esta pequeña excusa es porque es un tema que yo estoy trabajando, no solo, porque hoy nadie puede ni debe trabajar solo, trabajando en contacto con la organización a la que pertenezco, que es ATAC, en contacto con las manifestaciones que hay en la calle, porque como dice Tony Negri, si no se oye la lucha no se entiende nada, y también estoy dedicando tiempo a, ¿no? Si no, nos resultará difícil entender la diferencia que hay entre la socialdemocracia o los restos de la socialdemocracia europea, los partidos socialistas que todavía tienen expectativas de gobierno, y lo que es el Tea Party o los neoconservadores norteamericanos, o lo que es la respuesta de los populismos latinoamericanos a esta dinámica, ¿no? Que no cuestionan, por ejemplo, las grandes corporaciones, ninguno de los populismos latinoamericanos, sea Chávez, sea Kirchner, o sea la versión no populista socialdemócrata de Lula y Dilma Rousseff, ¿no? Hay un tema al que nadie toca, y es el tema de las grandes corporaciones, que es el modelo empresarial hegemónico. La competitividad tiene mucho que ver, en mi opinión, con este eje, por eso lo he situado allí. Y por último, también hablar de la competitividad nos tiene que permitir, y esto perdonadme si es demasiado larga la introducción, me lo decís, me hacéis un cruce de brazos y voy acortando el recorrido, también nos va a permitir, creo yo, interpretar un poquito mejor el neoliberalismo como una evolución del propio liberalismo, una actualización feroz del liberalismo, y en qué es distinto, en qué es profundamente distinto, y que, por ejemplo, nos debe de permitir entender algo que no entendemos, y es que es un liberalismo intervencionista, y entonces creemos que se contradicen cuando gobiernan intervencionistamente, cuando en realidad forma parte del proyecto. Entender el neoliberalismo como un liberalismo evolucionado, y al mismo tiempo distinguir el modelo neoliberal europeo, que es el que los manuales llaman el ordoliberalismo alemán, y en qué se diferencia ese liberalismo alemán del anarcoliberalismo americano que acaba en el Tea Party, ¿no? Es decir, para que entre países, porque es curioso que toda la denuncia que tanto Assange como Snowden han hecho, o al menos han aparecido en los medios hasta ahora, siempre implica y solo implica a los estados, a los gobiernos, a la política. No ha aparecido un solo correo que se haya mandado la Coca-Cola con la JP Morgan. Y se deben de mandar abundantes correos entre ellos. Es decir, todavía está vetado el que aparezca las relaciones de poder que se establecen entre las grandes corporaciones. Assange amenazó con sacar los papeles de JP Morgan y todavía no los ha sacado. Y Snowden era empleado a sueldo de una empresa privada cuyo propietario es el fondo Carlyle. Con lo cual, Carlyle tenía todos estos datos antes de que Snowden nos lo cuente a nosotros. El esquema de enfocar la cuestión desde la competitividad, en mi opinión, nos permite hacer algo que estamos subestimando,
que es analizar el papel de las grandes corporaciones. Entiendo que la competitividad es un diseño estratégico que favorece a las grandes corporaciones globales. Y por lo tanto, eso es materia innegociable del capitalismo actual. ¿Qué hacemos con ello? Si es innegociable, es un interrogante político importante. Subrayo esto para hacer énfasis en algo que voy a desarrollar a continuación, que es la importancia de la empresa, de la figura de la empresa y de la gran corporación en todo este proceso. El hecho de que haya situado este análisis en el marco del caso europeo es por acotarlo, por ceñirlo políticamente, porque habría que analizarlo globalmente al fenómeno, pero soy incapaz de hacerlo globalmente en primer lugar, y en segundo lugar creo que si nos constreñimos a la experiencia de la construcción europea, podemos sacar más conclusiones políticas en el corto plazo, digamos, activo, que marca objetiva y materialmente nuestra existencia, ¿no? Esa reflexión obviamente tiene una matriz analítica marxista que he intentado mantener, y por eso he dicho capital y no capitalismo, porque creo que estamos cautivos de un peligro importante, y es el debate si esto es una crisis o es una estafa, que yo creo que se deriva de esta necesidad de encontrar nombres y apellidos concretos y conspiraciones concretas para entender lo que está pasando, ¿no? Mi exposición reniega de una concepción conspirativa de la historia. Reniega radicalmente, aunque como las megas, a ver las haylas, ¿no? Si conspiraciones hay, pero no me parece que sea la manera de entender nada. Y cuando decimos esto es una estafa, creo que estamos cargando demasiado las tintas sobre la idea de que esto se planificó, se planeó, y es la etapa número 17 de un proceso que se inició premeditadamente, no se sabe cuándo, ¿no? En mi opinión, la crisis les ha venido a ver también a ellos, es decir, es una crisis del capital que el propio capital transforma en una estafa para poder hacernosla pagar a nosotros. Y por lo tanto la estafa es una segunda etapa de la crisis y es el instrumento que están usando para salir de la crisis. En ese sentido considero inútil el debate sobre si es crisis o es estafa, porque es una crisis convertida en estafa. Y con esto quiero subrayar el hecho de que al ser crisis hay algo que no les está funcionando y que los enfrenta también entre ellos, las finanzas con la industria, estados nacionales entre sí y demás. Si no tomamos este enfoque, me parece que podríamos no entender, por ejemplo, por señalar una anécdota, el significado que tiene lo que Assange y Snowden están haciendo hoy con esto de Wikileaks y con esto del espionaje.